¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos, nuevo encuentro en Trabajo Argentino. Hoy feriado 25 de mayo, 208 años desde la Revolución de 1810 y nos pareció una buena oportunidad aquí donde siempre nos reunimos para pensar el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, repasar la historia no contada desde voces hegemónicas, sino mirándola a contrapelo, desde otro tipo de voces. Y por eso quisimos invitar a Felipe Piña, historiador que está con nosotros. Felipe, gracias por venir. Un gusto, ¿cómo estás? Un placer recibirte. Igualmente. Bueno, pensemos en aquella sociedad de 1810, del contexto de la Revolución, que por supuesto se venía gestando. ¿Era una sociedad cómo para los trabajadores? Virreinal, una sociedad por lo tanto colonial, injusta, con muchos esclavos, aproximadamente el 40% de la población esclava. El trabajo era básicamente trabajo esclavo que tenía diferentes ocupaciones, ¿no? Por un lado, por la mañana atender las granjas que proveían de carne y de verduras a la ciudad, después durante el día el trabajo doméstico, y a veces por la tarde-noche se les permitía hacer algún tipo de cuentapropismo relativo, que era la venta ambulante, ¿no? Que igualmente era un trabajo para el amo también, porque el producido de esa venta iba para el amo y una pequeña, muy pequeña parte quedaba para el esclavo, así que era una persona hiperexplotada, ¿no? Esta idea fantasiosa de que los esclavos negros la pasaban bien en las casas coloniales y que eran una gran familia, esto es un verso absoluto. Y de ahí incluso hasta lo pienso de la historia escolar, ¿no? Claro. La mazamorrera feliz que va Sí, todos contentos, claro. Las lavanderas. Bueno, eso era unas jornadas extensísimas de trabajo, de ahí un alto nivel de mortalidad. La mortalidad infantil era muy elevada, la mortalidad de los niños afroargentinos se duplicaba. Así que era un momento muy difícil. Después había algunos oficios liberales, por supuesto, ¿no? Gente que tenía su almacencito, que trabajaba de dependiente, básicamente los españoles pobres que llegaban, o algunos indígenas. Que lo lograban. Que lograban esta idea del trabajo asalariado, ¿no? Libre, que era una cantidad, lo que podemos llamar el proletariado urbano porteño. Trabajaban en oficios, en los mataderos, en algún aserradero, en algún taller, digamos, ¿no? Y eso era el mundo del trabajo de aquella Buenos Aires de 1810, ¿no? Aparte una Buenos Aires mucho más chica, por supuesto, que ahora, ¿no? Entiendo que 40.000 o 50.000 habitantes. 40.000 habitantes, 45.000 como máximo, muy limitada geográficamente, límite norte la avenida Santa Fe, límite sur la avenida San Juan, ponele, de lo que hoy es la 9 de julio hasta el río, claro, nada más o menos, y después campo. Cuando ibas a Flores te ibas al campo, ¿no? Claro, a las quintas. A las quintas, y ya Flores campo casi, ¿no? Así que era una ciudad chiquita, una aldea, como se decía, la gran aldea o la aldea, una ciudad portuaria que tenía mucho que ver con el puerto, con el tráfico de mercaderías, ciudad de paso en algún caso porque era el paso obligado hacia el Alto Perú, donde salía la plata potosina y también llegaban los productos de lujo, tanto para Buenos Aires como para el interior o para el norte, para la actual Bolivia. Así que una ciudad muy agitada, un poco aburrida. ¿Aburrida? Sí, no había muchos entretenimientos. Una ciudad de difícil tránsito, con mucho barro, digamos. Claro, aparte de una ciudad con poca gente, claro, como decís, chica todavía, con afueras y mucho trabajo esclavo. Un teatro, una plaza de toros y no mucho más, un único shopping que era la Recoba, que estaba en la mitad del Cabildo, donde las señoras, las damas iban a comprar algún artículo de mercería, algo de ropa. Había también ahí una serie de puestitos de comida. Después había prácticamente 2, 3 restaurantes en todo Buenos Aires que estaban ubicados en la actual Plaza de Mayo, la Plaza de la Victoria, llamada la Victoria por la victoria frente a los ingleses en 1806
1807 había una fonda que era también hotel, que era la de Messier Ramón, que era un francés que cocinaba bastante bien, que daba clases de cocina a los esclavos para que cocinaran en las casas y tenía un servicio de delivery. Qué gracioso, ¿sí? De delivery, que era trabajo esclavo también, digamos. Sí, claro. Y después estaba la Fonda de los Tres Reyes y no mucho más. Esos eran los restaurantes que había en aquel Buenos Aires, ¿no? Y, digamos, porcentualmente, la población, ¿qué porcentaje de todos eran esclavos trabajadores? 40% aproximadamente esclavos. Casi la mitad. Un 10%, 15, entre un 10 y un 20% de trabajadores libres, después mucho empleado público y mucho militar, ¿no? Una ciudad militarizada, fuertemente militarizada, que tenía el 70% de la población en las milicias, ¿no? Que no era un trabajo fijo, sino que era la población a disposición por algún tipo de ataque externo que ya había ocurrido con las invasiones. Entonces todo varón entre 16 y 50 años tenía la obligación de pertenecer a algún tipo de milicias que tenía que ver con el origen, podía ser las famosas calles de Belgrano, que son montañeses, cántabros, andaluces, todas esas, arribeños, los arribeños eran las provincias del norte, las provincias de arriba, y después, bueno, estaban los pardos y morenos, que eran regimientos íntegramente de esclavos, por ejemplo, ¿no? Felipe, y todas estas otras ciudades del país que existían, entiendo que es, por ejemplo, Córdoba, Santiago del Tucumán. Estero, ¿no? Sí. Que es más antigua todavía. ¿Eran también así, ciudades con trabajo esclavo? Sí, eran ciudades, en el caso del tierras norte, feudales, digamos. claro, como mucho más encomienda, lo que después va a cambiar rotundamente con la Revolución y la Asamblea del 13, que declarada abolidos ese tipo de trabajo semiesclavo, que era la encomienda, la mita, el yanaconazgo, que básicamente ocupaba a los indígenas, ¿no? Eso te iba a preguntar, indígenas y población negra. Indígenas derrotados. La población negra era directamente esclava. Con el indígena había una consideración a partir de cierta legislación de Indias que no debía esclavizárselo, pero era un trabajo prácticamente esclavo, particularmente en el Alto Perú, el trabajo en las minas, que era mortal, porque la gente que entraba en la mina no salía viva, era explotada hasta su muerte con horarios de trabajo de 18 horas, etcétera, ¿no? Así que los sistemas de trabajo del Imperio Español eran tremendamente crueles. Terrible. Crueles, sí, esclavos o semiesclavos, ¿no? Lo de semiesclavo es que te diría un eufemismo, porque no cobraban nunca, eran sometidos a castigos corporales y se ingresaba muy tempranamente desde la niñez en esos regímenes de trabajo, ¿no? Así que la revolución tenía por delante una tarea muy dura. Enorme. De recomponer todo eso, ¿no? No, y no solamente, digamos, de cambiar la condición, sino además de poder interpelar a esa población para que se convirtieran en sujetos de derecho. Totalmente, ¿no? eso es lo que dice Castelli cuando está en el norte, ¿no? Que a veces las cadenas son tan pesadas que no dejan pensar, que no permiten, claro, porque aparte esa gente, por supuesto, no le propiciaban la educación, obviamente, ¿no? Claro. Entonces la tarea, por eso Belgrano, Moreno, Castelli son tipos que están tan preocupados por la educación, porque creen que la herramienta más importante para cualquier posibilidad de transformación y modernización de la sociedad es la educación, ¿no? Entendiendo que si algo no hizo la conquista española fue educar al pueblo, ¿no? Más bien todo lo contrario. ¿Y cuánto logró la Revolución de Mayo de esa liberación o parte de ese proceso de liberación? Depende del momento, pero por ejemplo hay momentos luminosos, ¿no? Como por ejemplo la campaña de Belgrano al Paraguay, cuando pasa por lo que hoy es nuestra Mesopotamia, libera esclavos, hace un reglamento para los pueblos de las misiones, donde termina con todo este sistema de trabajo esclavo, donde funda escuelas bilingües, hace una cantidad de cosas tremendamente modernas, lo mismo hace Castelli en el Alto Perú. Y después, por supuesto, hay idas y vueltas, porque también tenía que ver con quién gobernaba en Buenos Aires y qué tipo de partido, que lamentablemente tenemos una etapa luminosa, que es la etapa de Mariano Moreno en el poder hasta diciembre, después hay una etapa conservadora, después hay una vuelta con el segundo triunvirato entre el 12 y el 13 de una especie de volver a ciertos principios morenistas con la Asamblea del año 13, y después, bueno, todo eso se echa un poco para atrás cuando aparece el directorio, ¿no? Que es un gobierno muy centralizado, muy unitario, que va a provocar las guerras civiles que se van a suceder a partir del 14, del 15, ¿no? ¿Qué modelo de país empezaba a armarse en esa época para luego la independencia del año 16? Bueno, yo creo que es un modelo impreciso, pero el modelo que triunfa, digamos, lamentablemente para tristeza de aquellos que habían pensado un país inclusivo, moderno, industrial, es un modelo muy portuario, ¿no? El modelo del directorio, que es un modelo unitario que privilegia el puerto de Buenos Aires, que las provincias son un anexo
al que no le dan mucha importancia, digamos, y por eso las provincias comienzan a reclamar y a guerrear incluso, ¿no? Esas guerras civiles interminables tienen que ver con un monopolio del puerto y de la aduana, porque la aduana además es un organismo político-económico, no solamente es un ente recaudador de cobrar impuestos al ingreso y al egreso, sino que la aduana puede permitirte o no el ingreso de mercadería, de maquinaria, que por ahí Córdoba quiere desarrollar una industria y si Buenos Aires no la deja, esa industria no la puede hacer. Por eso la aduana es un elemento político, no es solamente un elemento económico, que será, fíjate vos, el centro de los debates y de las peleas armadas y desarmadas hasta 1880. Son 70 años de guerra civil prácticamente, ¿no? Eso pensaba, ¿no? Cómo un modelo, digamos, centrado en Buenos Aires y con el poder puesto ahí, impuso un modelo de país. De país, ¿no? Que sigue vigente, porque este sigue siendo un país unitario. Que sigue vigente, porque más allá de que la Constitución diga con muy buenas intenciones de Alberdi que es un país representativo, republicano y federal, hoy en día podemos interpelar a esos tres adjetivos. Qué tan representativa, qué tan republicana y sobre todo qué tan federal es la República Argentina. Yo creo que claramente sería muy poco serio decir que la Argentina es un país federal, no lo es. Ni de la distribución de las riquezas en su coparticipación federal, que no se cumple, hasta la imposición de temas y de cuestiones y de sentido por parte del puerto, ¿no? Acá hablamos de las provincias como el interior, no son tema de los noticieros nacionales, no son tema de los periódicos nacionales, salvo que ocurra una luz, un terremoto, vaya a saber... Sí, lo decimos siempre, ¿no? Claro. Un choque en Cabildo y Juramento, no, noticia en Santa Fe. Claro, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Qué le importa al tipo que vive en Calingasta, no? Claro, tal cual. Y bueno, creo que es una forma de unitarismo que sigue vigente. O hablar del argentino estanguero y melancólico, eso es el porteño. Y arrabalero, ¿no? claro. No es el de... Claro, en todo caso le gusta la chacarera o el chamamé. No el de Jujuy, que tendrá otra melancolía más vinculada al huayno que al tango. Claro. Pero es una manera de imposición de un modelo que sigue vigente, ¿no? Y también cómo se fue complejizando este tema, ¿no? De algún modo la contraposición entre lo porteño o lo de la ciudad, lo citadino y el campo. Totalmente. Y cómo además ahí se generó permanentemente una tensión y se tergiversó a su vez, porque también el campo, como actor social, también se ha convertido en un opresor de sus propios trabajadores. Claro, porque el campo, hay una diferencia extraordinaria con los Estados Unidos, que éramos países parecidos en las potencialidades y las capacidades. La forma de distribución de la tierra en Argentina fue completamente regresiva. Fue para el latifundista, para el gran propietario. En cambio, los Estados Unidos, y uno lo puede ver si querés humorísticamente, pero en la familia Ingalls, ¿no? Que es una familia de pequeños granjeros, ese era el modelo del corrimiento al oeste. A la gente le daban 30 hectáreas, no más de 30 hectáreas. Entonces el tipo se la tenía que rebuscar y hacer una explotación intensiva que llevaba a tecnificar el campo. En los Estados Unidos no existe contradicción campo-industria, porque la industria nace del campo, es una necesidad del campo. La cosechadora, los automóviles, los transportes, los ferrocarriles. Entonces no existe la contradicción ridícula que existe en nuestro país, porque la oligarquía terrateniente argentina, que no es una expresión ideológica, es una definición, es decir, oligarquía porque es un gobierno de pocos, terrateniente porque basó su fortuna más en la especulación inmobiliaria que en la producción agropecuaria, siempre privilegió ese interés y hizo todo lo posible porque la industria no se desarrollaran. ¿Lo contaste cuántas veces? ¿Cómo se repartían las tierras de acá hasta el río tal? Sí, claro. Y además, bueno, esta cosa de no permitir el desarrollo industrial, viendo en la industria un peligro, con una mentalidad... ¿Y cómo eso sigue hasta el día de hoy? Absolutamente, ¿no? Y todavía estamos sigue... ahora en una discusión sobre si retenciones sí, retenciones no, si vuelven. Es increíble que estemos discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Pero digo, ellos se referencian habitualmente en los Estados Unidos. Bueno, los Estados Unidos tienen un modelo muy distinto donde nadie se le ocurriría, ni republicano ni demócrata o lo que sea, decir que hay una contradicción entre el campo e industria. ¿Por qué? ¿Por qué hay una contradicción? Bueno, pues es un modelo de desarrollo diametralmente opuesto al nuestro, ¿no? ¿Cuándo aparece en la historia de este virreinato del Río de la Plata la noción de pueblo argentino? Y yo creo que aparece un poco con la Revolución, ¿no? Ya había sido nominado pueblo de alguna manera, incluso pueblo argentino, ¿no? Como casi una curiosidad durante las invasiones inglesas. Esta pelea popular contra el invasor habla de un pueblo que obviamente no tiene conciencia de sí, por ahí no está pensando en una independencia. Sí, pero salió a defenderse con sus ollas. Y yo creo que sí, el pueblo empieza
muy proto, muy germinalmente, a pensarse en mayo, ¿no? En mayo del 10. Ahí se habla en nombre del pueblo, el pueblo se hace presente, las actas del Cabildo hablan de la inquietud popular, ¿no? O sea, hay un pueblo que quiere saber de qué se trata, quiere saber cómo va a seguir su vida, ya no hay un virrey, el virrey no tiene sentido porque en España no hay rey, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces hay como un movimiento de un pueblo que va tomando conciencia de sí. ¿Y te parece que en aquella época también estos trabajadores esclavos empezaban a tomar esa conciencia también? Bueno, empezaban a ser liberados por lo pronto, y yo creo que sí. Y de hecho, la llamada raza negra, ¿no? Que es una incorrección, por supuesto, pero nos entendemos de qué estamos hablando, fue la que hizo en nuestro país el primer periódico obrero, que llamó La Raza Africana. O sea, los primeros trabajadores conscientes antes de la llegada de la inmigración que va a traer el socialismo, el anarquismo, los anarquistas, claro, etcétera, fueron los afroargentinos, ¿no? Con un periódico que dirigía un tal Lucas Fernández y que fue como un primer periódico con conciencia de clase que fue de la comunidad negra en Argentina, ¿no? Mira qué interesante eso. Que eran trabajadores, que ya eran libertos, realmente artesanos, fabricantes de instrumentos, mucho luthier, los mejores músicos eran afrodescendientes, bueno, toda una cantidad de cosas que ellos hacían como nadie. Y bueno, y entonces eran como los trabajadores hasta la llegada inmigratoria eran negros, ¿no? De los pocos que fueron quedando, que fueron muy diezmados. Que hicieron la primera prensa obrera. La primera prensa obrera. Y fueron muy diezmados por la epidemia de fiebre amarilla del 71, ¿no? Claro. Que afectó los barrios como Montserrat, San Telmo, conventillos, ¿no? Claro. La zona de los conventillos, que eran originalmente las viviendas, mansiones de las grandes familias que vivían en el centro del poder, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo. Cuando viene la epidemia de fiebre amarilla, se mudan a Barrio Norte, Recoleta, San Isidro, y se dan cuenta que tienen un negocio en manos, que es la llegada de la inmigración, y dividir esas mansiones en habitaciones, pequeñas habitaciones, y hacer su negocio con el conventillo, que fue esta forma de habitación que tenían los nuevos trabajadores, que eran los inmigrantes, ¿no? Claro. Felipe, te propongo que repasemos otro tópico que ha atravesado la historia de la República Argentina y es el endeudamiento, la deuda externa de nuestro país, que fue uno de los problemas estructurales que tiene hasta el día de hoy la República Argentina y que empieza con el empréstito de Rivadavia. Exactamente. Y para estudiosos como Néstor Forero, es la que explica la pobreza, la desnutrición, la desindustrialización, la falta de educación y el saqueo permanente de los recursos. Uno de los ciclos más intensos de endeudamiento se da con la dictadura, por supuesto, como sabemos, con 45.000 millones de dólares, y a partir de entonces va en aumento. La crisis del 2001, lo recordamos también, la deuda alcanzó 180.000 millones. Y después de un periodo de endeudamiento, el tema hoy vuelve a estar en discusión cuando volvemos a pedirle un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional y a endeudarnos una vez más. Este ha sido un sino para la historia de este país. Hay algo muy interesante en esta deuda primigenia, la del 1824, que tomamos con la casa Baring Brothers, que tomó Rivadavia en nombre de todos nosotros aquellos. Y es que siempre las deudas, y esto es una matriz, yo creo que es muy interesante estudiar el préstamo Baring porque se va a parecer a todos los que vinieron después, ¿no? Y una cuestión muy clara es que se piden para fines nobles, entre comillas, ¿no? En ese caso, construir el puerto, pueblos, las aguas corrientes de la capital. Nada de eso se hizo. Y el país se endeudó de una manera brutal y se terminó pagando 10 veces lo que se pidió en 80 años después, ¿no? En el medio hay préstamos que se piden para pagar esa deuda, ¿no? Es decir, que hay algo muy interesante de la matriz de la primera deuda que se va a mantener hasta el presente, con las deudas que fuimos tomando, que nunca se usaron para lo que se pidieron prácticamente, ¿no? ¿Y esto fue así para todos los países de nuestra región, sí, Felipe? fue obviamente un plan inglés que venía, era automático, ¿no? El reconocimiento de la independencia venía con un empréstito, ¿no? Pues fíjate que nos reconocen en el 25 y antes del reconocimiento, en el caso nuestro, antes. En el 24 pedimos el empréstito, en el 25 reconocen la independencia argentina y como un país soberano, curiosamente en el momento que estamos empezando a perder soberanía económica con el préstamo Baring, ¿no? Claro. Y una cosa interesante también que hubo gente en aquella legislatura bonaerense del año 23, el año donde están discutiendo si van a tomar el empréstito, como el diputado Medrano, el de la calle de Almagro, que dice, ¿por qué tenemos que tomar deuda si tenemos superávit?
Si la provincia no necesita plata, ¿por qué hay que pedir deuda, ¿no? Entonces Una Rivadavia, buena pregunta. a través de su ministro Manuel José García, dice, bueno, porque tenemos que ingresar al mercado financiero mundial. Pues fíjate qué frase tan reiterada. Pareciera dicho ayer. Exactamente, ¿no? Y así fue como empezamos a ser un país deudor, de no ser un país deudor, un país con muchos capitales locales a los que no se recurría y que tampoco se mostraban muy generosos en invertir en el país, porque hay un error garrafal en decir que la Argentina era un país que le faltaban recursos, tenía fortunas millonarias que dispendiaban su dinero que podían haber sido a los primeros a los que se podía haber recurrido, claro, ¿no? Antes de recurrir a un crédito externo, ¿no? Y bueno, y... Es decir, la Argentina no nace deudora, no tiene por qué ser deudora. Claro, claro, este dato es clave, ¿no? Que en realidad era un país superavitario y que, sin embargo, se tomó esa decisión. Y de sí, que lo tornaron deficitario, y ahí viene el hueco que justifica la deuda ya en los años 80, ponele, cuando el país se transforma en el granero del mundo y exportamos muchísimo, etcétera, ¿no? Lo toman deficitario por el modelo productivo, porque siempre la materia prima es más barata que la manufactura. Y como este país necesitaba mucha manufactura para desarrollarse, el déficit comercial va a generar un hueco que se va a cubrir con deuda. Y te van a decir, bueno, necesitamos estos capitales para seguir creciendo, ¿no? Pero no se ocupan de que ese déficit desaparezca incrementando la producción nacional, por ejemplo, ¿no? Con lo cual esto que describís habla de una constante que es una forma de colonialismo a través del endeudamiento. Totalmente. A lo largo de la historia. Absolutamente, ¿no? Con los luminosos momentos en que gobiernos populares decidieron no seguir por ese camino, el radicalismo, el peronismo, el doctor Ilea, el radicalismo de los años 60, ¿no? Que, bueno, por supuesto fueron combatidos, fueron derrocados del gobierno, etcétera, por el capital financiero nacional e internacional, ¿no? Desde ya. Con lo cual, ¿te parece que esto último que nos vuelve a pasar a los argentinos va a pasar a la historia de la misma manera como una forma más de colonialismo? Sí, para mí lo importante es decir en este momento de aparente confusión, ¿no? O de confusión creada a propósito, es que alguien diga con honestidad, estos que dicen que el Fondo Monetario es bueno, dé un ejemplo de bondad del Fondo Monetario, ¿no? Que sería la forma de terminar esta discusión. O sea, no hay un ejemplo de un país que lugar del mundo, claro, que le haya ido bien con un plan del Fondo Monetario. Claro. Bueno, y tenemos... el caso de Grecia. Claro, si la gente es muy perezosa para ir al más pasado, tenemos a Grecia ahora, lo que pasa en Grecia ahora con los sucesivos planes del Fondo Monetario que la llevaron a la ruina absolutamente, ¿no? O sea, que a vos te parece que el Fondo Monetario no cambió, que no es distinto y que no es bueno. ¿Pero por qué va a cambiar? ¿Qué haría que el Fondo Monetario cambie, ¿no? Y tampoco es la encarnación del mal, es representativo del modelo financiero perverso que opera en el mundo. Lo que quiere el Fondo Monetario, ¿qué quiere? Planes de ajuste para poder cobrar la deuda, de eso se trata, no es magia, no hay mucho misterio. El Fondo Monetario es una sociedad de países de la cual Argentina es miembro, donde los Estados Unidos tienen el 18% del poder de veto y decisión. Y, por ejemplo, en su conjunto, Argentina, Bolivia, Chile, bueno, una cantidad de países latinoamericanos no llegan al 1.7. 24 países africanos tienen el 1.5. ¿No? Fíjate lo que claro, es. ¿Quiénes prestan? Bueno, claro. ¿Quién presta? ¿Para qué? ¿Qué preocupaciones? ¿Quién decide la línea económica del fondo? ¿No? Es decir, que no hubo ningún ejemplo en la historia en el cual el Fondo Monetario Internacional haya prestado dinero a un país a cambio de no ajustar. Primero que el fondo no presta plata sin condiciones. Digamos, los blindajes son siempre costosos y el crédito que sí nos otorgan el crédito, el que nos van a otorgar es un crédito stand-by que viene con condiciones de cumplimiento mensual. Este mes tenés que hacer esto porque si no, no se habilita la segunda cuota, ¿no? No es que te dice, toma, acá tenés, no creo que nos presten 30.000, pero suponete que nos presten 30.000. Sí. Bueno, te doy, ponete 5 ahora, 5 después, 10 después, en la medida que vayas cumpliendo con las pautas que te voy dando, que son pautas de rebaja de salario, de jubilaciones, de recorte o cierre de empresas públicas, privatización de empresas, bueno, lo que hicieron siempre. Sí, lo que vivimos. El primer plan del Fondo Monetario se aplicó en 1956 porque Perón se negó durante sus años de gobierno a ingresar al fondo que se había creado en 1944 y lo primero que hace la Libertadora, a poco de asumir, en febrero del 56, es ingresar al fondo y esto viene acompañado de un plan de ajuste brutal que es aumento de tarifas, reducción de salario, liberación de precios, congelamiento de sueldos, lo ha hecho toda la vida. Alguna gente se olvida, por ejemplo, que el Rodrigazo de 1975 es un plan de ajuste del fondo.
un típico plan de ajuste del fondo, ¿no? Sin embargo, del Rodrigazo sí se acuerdan con se esa acuerdan figura, ¿no? de Rodrigo, como si Rodrigo hubiera sido el responsable, que por supuesto tuvo su responsabilidad, pero era un ministro de un país que estaba de alguna manera aceptando las condiciones leoninas impuestas por el Fondo Monetario. Sí, y ahí me parece que no hay un detalle menor, porque, digamos, más allá de las condicionalidades que pretenda poner el Fondo Monetario Internacional, tiene que haber siempre un gobierno o una oligarquía local que lo avale. Lo avale y además que, lo decida para su pueblo. Que nos quiera hacer creer que son buenos. Esto ya es un poco perverso, ¿no? Es como contar el cuento del lobo y la cordero, pero dice, no, pero el lobo es bueno. Bueno, que me demuestren que el lobo es bueno. Claro. No hay mucho. Digo, van a tener que buscar bastante para decir que el Fondo Monetario es bueno, ¿no? Sí. Felipe, otra cosa lamentablemente hay muy poca exigencia de parte de la población a este tipo de explicaciones de este tipo, ¿no? Y yo creo que, no sé si hay una falta de conciencia de en qué nos estamos metiendo, ¿no? No por ser alarmista, sino simplemente por ser historiador. Sí, digamos. claro. Mi oficio me obliga a no darle buenas noticias en este sentido. Recordanos qué fue el Gran Acuerdo Nacional. Se vuelve a decir así como GAN, como Gran Acuerdo Nacional, Gran con esas Acuerdo mismas Nacional palabras. es una palabra muy poco feliz porque remite a lo que la NUCE pretendió, que le salió muy mal, por supuesto, para que el peronismo no llegara al poder, ¿no? Es decir, él pretendía acordar con Perón y con Balbín ciertas cosas, ya en un estado de desesperación, porque la revolución que había arrancado, la llamada Revolución Argentina, el golpe que derroca al doctor Ilia, que se llamó Revolución Argentina muy pomposamente, arrancó con Onganía, que fracasa rotundamente después del Cordobazo. Levingston tiene otro Cordobazo, otro Rosariazo, bueno, empiezan a actuar grupos guerrilleros, la violencia por un lado del pueblo, por otro lado la violencia armada de grupos armados, una situación sindical tremendamente agitada. La dictadura se quiere ir, digamos, entonces quiere acordar ciertas cosas. Entre otras cosas, el planteo de una limitación electoral para que el peronismo no llegue al poder, ¿no? Que es el balotaje, por ejemplo. Y ese Gran Acuerdo Nacional es un acuerdo que fracasa rotundamente porque la NUCE se soñaba a él compitiendo con Perón, cosa que por supuesto, así como él decía que a Perón no le daba el cuero, Perón pudo decir a la NUCE no le daba el cuero, ¿no? En aquel contexto. Independientemente que era un tipo muy hábil dentro del ejército, la NUCE, por supuesto. Claro. Felipe, gracias por haber venido. Nos quedamos sin tiempo. Tengo muchas preguntas todavía, pero nos hemos quedado sin tiempo. Un gusto. Feliz Día de la Patria. Igualmente para vos. Para ustedes también, feliz Día de la Patria para todos los argentinos hoy. Y queremos desde Trabajo Argentino, como lo hacemos habitualmente, solidarizarnos con todos aquellos trabajadores que hoy, un 25 de mayo, están en una situación muy compleja. En particular, la producción de este programa estuvo comunicado durante esta semana con la planta avícola Criave de Roque Pérez en provincia de Buenos Aires. Hay 1.200 trabajadores que están en este momento teniendo sus fuentes de trabajo en peligro. Un ejemplo de algunas de las cosas que están pasando hoy en la Argentina. Esto es Trabajo Argentino, los esperamos la semana que viene. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresá a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.